¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, buenas tardes. Miren, eh, digo, a lo mejor se contradice porque hace rato en YouTube, digo, en Facebook hice un video, pues para mis camaradas de Chiapas, para desearles paz, tranquilidad y armonía. Pero obviamente hay cosas cotidianas que tenemos que estar viendo. Y a raíz del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, se han venido suscitando una serie de declaraciones y de ambos lados, tanto de la parte que el periodismo ese tradicional en donde participa el señor Ciro Gómez Leiva, que es muy respetable su posición, y obviamente de personajes en términos neutrales y también personajes como nosotros que estamos a favor de la cuarta transformación, aunque también tenemos la capacidad de entender el sentir y la narrativa de ellos también, pero, o sea, hay una tolerancia en la que sí podemos estar participando. Pero, desgraciadamente, y digo, así lo percibo yo, la derecha es muy hipócrita y los grupos, y me refiero a la derecha en sí, a esos grupos de la élite, los que se han beneficiado y los que son creadores de este pensamiento, los que llevan en la sangre este pensamiento porque así lo sienten, como nosotros sentimos la izquierda en nuestra sangre, ellos sienten que tienen la razón y sienten que ese es el modelo, pero una cosa es sentir que llevas el modelo o que tú tienes la razón, y otra cosa es que quieras buscar métodos no justificables para poder introducir tu pensamiento, como lo hacen ellos a través de la mentira, a través de la amenaza, a través de la intriga, a través del racismo, a través de psicologías invertidas. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, yo por lo menos yo personalmente, pues tengo ya mis años, conozco, he estado en varios estados de la República, conozco de movimientos sociales, he estado en muchos movimientos sociales. Eh, yo estoy segurísimo que si alguien hubiera querido matar a Ciro Gómez Leiva, lo hubiera matado. O sea, su camioneta blindada no es, yo no sé qué tipo de blindaje tenga su camioneta, pero bueno, le tiraron con pistola, parece ser, ¿no? Entonces digo, si lo hubieran querido matar, si hubiera sido una cuestión de que hay que eliminarlo y lo eliminan, digo, y no necesitan seguirlo en su vehículo. Ciro tiene seguramente otras rutinas que hacer cuando no está trabajando en su noticiero, rutinas familiares, rutinas personales. Entonces digo, no nos quebremos la cabeza y no le hagamos y que también la derecha, esos comunicólogos, esas personas, por ejemplo, vi hace un rato a un personaje que según él, experto en seguridad internacional, que dice que parte de este problema es las mañaneras o lo que el presidente se pone a despotricar o a decir de los periodistas. Y yo no estoy de acuerdo con esa posición. O sea, porque si el gobierno no se pusiera y no estuviera en las mañaneras defendiendo la posición y defendiéndose de toda la narrativa que estos pseudo comunicadores o comunicadores, pero claramente posicionados del lado de la derecha, del lado del chayote, de toda esta narrativa que ellos dicen, ya este país estuviera hecho un desastre. Ya le hubieran hecho creer a la gente que estamos viviendo en Venezuela, o en Venezuela aunque no fuera así. Ya le hubieran hecho creer a la gente que aquí nos comemos a los niños aunque no sea así. O sea, todo este tipo de cosas es necesario que el gobierno esté ahí. ¿Por qué? Porque se le retiró el chayote, se le retiró el dinero a la prensa. Y la prensa no va a estar hablando de una manera coherente, como debe de ser un periodismo real.
Entonces, y yo no creo que eso sea lo que, porque por ejemplo, solamente una mente enferma va a poder crear un rencor y llegar al límite de asesinar a alguien nada más porque el presidente le dice la verdad a Ciro Gómez Leiva o a otro periodista. Imagínense, ellos han llamado, han convocado. En la marcha de Andrés Manuel López Obrador dijeron que ojalá saliera un patriota que se echara a Andrés Manuel López Obrador. Y eso salió de la derecha. Entonces, compañeros, hay que analizar las dimensiones. Y yo entonces por eso sí creo que esta gente ha inventado tantas cosas y en lugar de disminuir a este gobierno, han confundido a algunos, pero hay otros que se han sumado y se han dado cuenta que ellos, o sea, el modelo económico que ellos defendieron o defienden es un modelo que nada más le daba privilegios a unos cuantos. Y esos unos cuantos, pues sí estoy hablando de unos 20, 30 millones de mexicanos seguramente. O sea, en la cúpula una poca familia, los que se llevaban lo verdadero. Y los demás son gentes que han vivido de dádivas, pero que piensan que ya tienen resueltos sus problemas, que no tienen una conciencia social real y que piensan que por ser gerentes, por traer un cochecillo, por tener una casa, dos casas, ya están del otro lado. No, esas personas son desclasados, no entienden la situación, no entienden qué es lo que le puede permitir a un país salir adelante en cuanto a toda la infraestructura, en cuanto a todo un sistema de vida sin violencia, sin carencias. O sea, esa gente no lo alcanza a percibir. Y entonces, como les dan esos, se conforman y dicen, bueno, pues yo aquí estoy y que se friegue lo demás, pero que no sabe que ese mal de los demás le va a traer males también a él en cuanto a delincuencia, en cuanto a una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, es por ello que yo pienso que como saben que hay un pueblo que todavía lo pueden manipular a través de este tipo de mensajes de miedo, mensajes de que el país es un desastre, es que hay grupos que están interesados en empezar a hacer este tipo de atentados como el de Ciro. Yo no quiero decir que Ciro esté de acuerdo, no lo sé, pero de que sí es un atentado para que se siga una cadena de atentados, y no duden que en una de esas van a dar en el blanco, porque lo que quieren es desprestigiar este gobierno y hay que ponerse abusados, camaradas. Lo que está pasando en Perú, lo dijeron, que sigue Andrés Manuel. Claro que aquí va a ser difícil que se atrevan, pero sí pueden empezar a hacer asesinatos y que ahora esos asesinatos no van a ser de dentro del Estado, porque este gobierno no se atrevería. Cosa contraria fue lo que pasó con Carlos Salinas de Gortari en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando mataron ellos mismos a Luis Donaldo Colosio y a Francisco Ruiz Massieu, a Muñoz Rocha, al propio hermano de Francisco Ruiz Massieu, Mario Ruiz Massieu. O sea, hay muchos muertos, nada más salen las cabezas, pero hay muchos muertos. Entonces, y eso fueron muertos de Estado. Hubieron muertos de Estado en el sexenio de Calderón, el de Peña, el de Fox. Pero en ese gobierno me atrevo a decir que no, por lo menos el gobierno no los instruyó, por lo menos. ¿Por qué? Porque conocemos a Andrés Manuel. Y si así fuera, bueno, tomaría actitudes que se vieran, pero no es así. Entonces, camaradas, eso es lo que está pasando. Y ojalá la Fiscalía del Distrito Federal alcance a resolver este problema, o sea, agilice a resolver este problema, porque necesitamos saber en realidad qué es lo que pasó para que no se empiecen a tergiversar muchas cosas y cerrarle el paso a esta situación, pero de que van a seguir habiendo, seguramente van a seguir habiendo. Y eso yo creo que estoy seguro que viene de los grupos estos que se les obligó a pagar impuestos, de los grupos que perdieron privilegios, de los grupos que ya no pueden hacer corruptelas y de los grupos que quieren regresar al poder. Pues, y ahí esos grupos están incrustados en el PRI, en el PAN, en el PRD, en MC y en el sector empresarial, en la clase oligárquica, en el sector académico, en la intelectualidad. Es una perversidad que está ahí enmarañada.